Zoom a la noticia. Muy bien, para debatir sobre estos últimos hechos que hacen parte del convulsionado panorama del mundo árabe, se encuentran hoy con nosotros, acá en Zoom a la noticia, desde la Ciudad de México, Alfredo Jalife Rahme. Muy buenas noches, Alfredo, ¿me escucha bien? Encantado, Héctor Fabio, un placer. Gracias, muy amable por acompañarnos. También está con nosotros, desde Buenos Aires, Maximiliano Sbarbi Osuna. Maximiliano, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bienvenido. Y desde Cali, Colombia, Meir Hafendafar. Bienvenido, Meir. Buenas noches, gracias. Muy bien, pues me alegra mucho tenerlos ustedes con nosotros para que nos acompañen, para entender un poco esta nueva situación que transcurre a través de los hechos que han ocurrido esta semana. Quisiera que comenzáramos con la situación de Siria, con lo último que acaba de ocurrir. La indignación internacional frente a la represión del gobierno sirio es tan grande como la que hubo contra Gaddafi. Ustedes han visto los videos recientes sobre los ataques del gobierno de Bashar al-Assad contra la población civil. Se habla de que tan solo en 4 días han muerto más de 140 personas. Pero las Naciones Unidas acaban de producir esta declaración del Consejo de Seguridad, enérgica sí, que tiene el apoyo inclusive de Rusia contra Bashar al-Assad, pero no es una resolución, no es una sanción formal, no se está pidiendo un juicio tampoco contra el ejército y contra la policía que han matado a manifestantes. Alfredo, quisiera arrancar con usted. ¿Esta resolución de las Naciones Unidas significa algo realmente? ¿En Siria vamos a ver cambios? No, bueno, los cambios en Siria se tienen que dar, eso es ineluctable. Está en una nueva dinámica, ya no hay retorno hacia atrás. El gobierno de Bashar al-Assad, que es una dinastía de su padre, incluso se repiten, pero en menor medida, los eventos de Hama. No olvidemos que en Hama el padre aniquiló, hay muchos datos, van desde 10.000 hasta 100.000. Yo no quiero creer que fuera tanto, pero vamos a poner 10.000, pues hoy no quiero ser cínico, pero no son tantos como en aquel entonces, pero lo interesante es que en aquel entonces Estados Unidos, la Unión Europea e Israel no dijeron nada, porque el gobierno de Hafez Assad era su aliado, y ahora ya no es su aliado por una sencilla razón. Vea, yo no quiero irme país por país porque nos perderíamos en la correlación de fuerzas. Aquí hay una dinámica regional que es muy importante, hay un intervencionismo flagrante de la OTAN en una revolución que ya no es tan espontánea en el mundo árabe. Estamos hablando de 22 países árabes. Yo no estoy de acuerdo con ese terminajo occidentaloide de primavera árabe, que se parece un poco a la primavera de Praga o la primavera de Polonia, que además acabaron en inviernos, para no decir en otoños. Esto no es una primavera, vamos a ver muchas estaciones, estamos hablando del despertar de los ciudadanos del mundo árabe, que son 300 millones de habitantes en 22 países árabes, y cada país tiene su propia geopolítica e idiosincrasia. Se los digo abiertamente y con sinceridad, independientemente de lo que pase en Libia, no cambiaría demasiado la correlación de fuerzas. No es lo mismo que Siria. Siria es un mosaico sectario, donde hay muchas sectas religiosas. Están los alawitas, que es el 10% de la población que gobierna el país desde hace mucho, con bendición de Occidente. Esto que no sean tan hipócritas, eso que se lo digan a los que no saben, pero no a los que sabemos y hemos vivido el Medio Oriente desde que nacimos. Segundo, muy bien, Alfredo. Si se da la implosión de Siria, afecta a todos los países periféricos sin excepción, afectaría a Turquía, a Líbano, a Israel, a Jordania, a Irak y sobre todo el contencioso kurdo. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Y yo creo que lo que están buscando Israel y Estados Unidos es la implosión de Siria, independientemente de las legítimas demandas de la oposición, pero tampoco se les puede regalar el país a los enemigos del mundo árabe. Muy bien, Alfredo. El mundo árabe tiene que llevar sus ritmos. Sí, gracias.
Perdóneme que lo interrumpa, pero creo que su punto está muy claro y me parece que es perfecto para comenzar. Maximiliano, el punto de Alfredo es este, si trato de resumirlo. El mundo árabe tiene su camino, el mundo árabe debe salir adelante. La pregunta es, entonces no hay que intervenir en Siria, hay que permitir la matanza, que Bashar al-Assad siga matando gente, así como lo hizo Gaddafi. ¿Hasta dónde la intervención está bien? ¿Hasta dónde no está bien? ¿O la teoría de Alfredo es la que hay que mantener? Dejar al mundo árabe seguir su camino, que algún día encontrará la salida, aunque cueste sangre. Yo creo que en realidad las intervenciones, sobre todo la de Libia, es una intervención aislada, porque fíjense que, por ejemplo, en países como Yemen, o países como Bahrein, o países como Marruecos, ha habido represión en distintos grados, y la comunidad internacional no los ha condenado con tanta energía como ha condenado a los de Libia y a la represión de Siria. Mi punto de vista está, digamos, en medio de lo que dice Alfredo y del intervencionismo de la OTAN. Yo creo que en realidad en Siria no se va a intervenir, la comunidad occidental no quiere intervenir en Siria, más que nada por temor a que algún grupo islamista o algún grupo más radicalizado pueda llegar al poder. Lo que sí quieren hacer, y eso está claro, es debilitar el gobierno de Bashar al-Assad, que es un claro aliado de Irán y el que sostiene a la guerrilla de Hezbollah, todos enemigos de Israel. Pero al estar tan cerca de Israel, Siria, sería muy peligroso para los intereses israelíes y occidentales que un gobierno islamista asuma el poder. Por eso la OTAN no puede intervenir en Siria, no hay posibilidades. También el recorte presupuestario que ha hecho la OTAN hay que tenerlo en cuenta. En Libia, por ejemplo, Italia retiró sus portaaviones, Noruega retiró sus casas. La OTAN ha tenido dificultades en financiar la guerra en Libia y entonces no puede embarcarse en una nueva contienda bélica contra Siria. Yo creo que lo que quieren hacer es debilitar al gobierno, pero no derribarlo con respecto a Siria. Y con respecto a Libia, bueno, si bien es cierto que Gaddafi ha sido represor con sus opositores y ha reprimido también con el apoyo occidental a los islamistas de Al-Qaeda, la intervención occidental y de la OTAN está relacionada más que nada, bueno, por lo que se sabe comúnmente, que es por el petróleo, las posibilidades petroleras que tiene Libia, que solamente había negociado con empresas italianas y se había abierto muy poco a otras empresas. Entonces, lo que propició la revuelta espontánea a Libia no fue solamente, fue principalmente hecha por el pueblo, fue espontánea, pero luego fue armada y financiada por Francia, que estaba por fuera del negocio petrolero. Yo creo que en los medios y sobre todo en la cadena catarí Al Jazeera han exagerado o magnificado el daño que ha hecho Gaddafi para mostrar un solo demonio en esta contienda, cuando claramente hay dos opresores del pueblo libio que son tanto Gaddafi como la OTAN. Maximiliano. Sí. Quisiera interrumpirlo porque vamos a hablar de Gaddafi más en detalle luego. Quisiera terminar un poco el cuadro de Siria, pero quiero aprovechar que usted ya me ha dado su posición para pedirle a Meir que nos responda a él, porque yo me estoy sintiendo entre ustedes dos, y para serle sincero, entre una especie de sándwich de mirada que por un lado dice, como lo decía Alfredo, de dejen a los árabes solucionar su problema, y usted que de alguna manera asegura que son las potencias las que están jugando un poco con el azar de la vida de estos países y que hoy Siria paga el costo de los intereses de Estados Unidos por el hecho de ser una aliada de Irán. Meir, ¿usted cree que realmente las revoluciones que están ocurriendo en el mundo árabe tienen una dinámica propia real o están al vaivén de la actitud de la que quiera tomar Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN frente a cada país, y eso es lo que hace realmente la diferencia? ¿O que en cada país estas revoluciones están moviéndose según lo que puedan hacer? En cada país es diferente, pero hablando de intervención, por ejemplo, ¿por qué los Estados Unidos tiene fuerzas armadas, mandó fuerzas para intervención en Libia, y por qué no lo está haciendo en Siria? No es por Israel, es porque los Estados Unidos no tienen los recursos para hacerlo. No debemos que olvidar que los Estados Unidos está involucrado en una guerra en Afganistán, donde está gastando $190 millones cada día.
y ahora como estamos viendo en el Congreso de los Estados Unidos, ellos necesitan cortar sus gastos. También hay Irak, también hay Libia. Ahora el presidente Obama no tiene los recursos para empezar otra guerra en un país como Siria, que es muy difícil, no sería fácil con lo que estamos viendo, por ejemplo, Turquía. No estoy seguro que Turquía va a estar de acuerdo en una intervención militar de los Estados Unidos adentro de Siria, que es muy importante tener esta cooperación de Turquía, y yo no veo que el primer ministro Recep Erdogan va a estar de acuerdo. Pero entre todos los movimientos que estamos viendo en Medio Oriente, hay algo que es común. Es deseo de los pueblos, diferentes pueblos en Medio Oriente, para tener una mejor vida, democracia, pero lo que es más común entre ellos es tener mejores oportunidades económicas. Por tanto, ahora primavera árabe, que yo pienso que empezó en Irán, es una primavera iraní que empezó en 2009, después de elecciones de Ahmadinejad, llegó a los pueblos árabes, y ahora está llegando a mi país, a Israel, que estamos viendo manifestaciones allá, que empezó el 14 de julio, con 4 personas en mitad de Tel Aviv, con 4 carpas. Ahora, hoy en día, hay 400 carpas en mitad de Tel Aviv. Entre 10 ciudades en Israel vimos manifestaciones entre 150.000 israelíes. Y hay partes de Tel Aviv en calle Rothschild que están llamando a esquina de Tahrir, nombrado Plaza de Tahrir en Cairo. Esto es algo común que estamos viendo en Medio Oriente, pero cada país tiene su diferente ritmo, y los Estados Unidos, aunque es un superpoder, no tiene bastantes recursos para intervenir. Entonces, lo que pasó en Libia, yo lo veo muy difícil que lo puedan replicar en otros países, y desafortunadamente países como Siria lo saben, y por tanto están siguiendo con sus políticos de represión de su propio pueblo.